Muy bien, amados hermanos, ha llegado el momento de la palabra del Señor. Quiero invitarles, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Vamos a leer en esta mañana la palabra del Señor y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Oremos al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en este momento. Que venga tu reino, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tus hijos en esta hora, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestra vida en esta mañana. Padre, te agradecemos tu misericordia, agradecemos tu fidelidad para con nosotros y te damos gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, a pesar, Señor, de toda la situación que el mundo está viviendo el día de hoy, tú nos concedes la bendición de poder venir ante tu presencia y escuchar, Señor, tu voz a través de tu palabra. Escuchar, Señor, lo que hay en tu corazón para nosotros. Y yo te quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a tus hijos, a cada uno, Señor, de aquellos que están escuchando esta palabra, Señor, a través de este medio de comunicación. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres poderosamente en la vida de tus hijos, en la vida de tu iglesia en esta mañana. Señor, trae aliento, trae paz, trae bendición a tu iglesia por tu palabra. Trae ánimo pronto, Señor, al corazón desanimado. Trae gozo a aquel que está abatido, que se siente, Señor, entristecido. Y danos, oh Señor, la buena voluntad en nuestro corazón para poner en obra tu santa palabra, para atesorar, Señor, en nuestra vida, en nuestra mente, lo que tú hoy nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús yo oro para que toda distracción ahora sea quitada por el poder de tu presencia, todo aquello que quiera impedir, Señor, que tu palabra fluya con libertad. En el nombre de Jesús yo lo declaro sin poder. Y oro, Señor, para que mientras tu palabra es predicada, tú sanes al que está enfermo, liberte, Señor, a aquel que está en cautividad, traiga, Señor, vida a aquel que necesita vida en este momento. Traigas, oh Señor, de parte tuya lo que está en tu corazón para la necesidad de tu iglesia en esta mañana. Te damos gracias y en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Muy bien, como leíamos, estas son palabras del apóstol Pablo y el apóstol Pablo menciona tres cosas muy fundamentales en este versículo y que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo debería la iglesia tener muy presente. El apóstol dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, dice el apóstol. Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando aquí de los tres fundamentos de la vida cristiana. Tres cosas que son fundamentales en la vida del Hijo de Dios. Pero quiero enfocarme en esta mañana en el segundo fundamento. El primero que menciona el apóstol dice que es la fe, pero el segundo dice la esperanza. Y quiero enfocarme en la esperanza en esta mañana a raíz de todas las circunstancias que nosotros o que el mundo está atravesando en este momento. No es de ignorar para ninguno de nosotros cómo se encuentra agitado el mundo, las naciones, los gobernantes están buscando solución, están tratando de contener toda esta epidemia, todo este virus que se ha levantado. Pero el apóstol dice que ahora permanece la esperanza. Y eso es lo que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos tener presente. Que nosotros tenemos una esperanza, que no somos como los del mundo, que no tienen esperanza,
para nosotros sí hay una esperanza. Y quiero en esta mañana que el Señor pueda abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y podamos nosotros comprender y apoderarnos de esa esperanza que el Señor nos ha entregado. Y quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana basados en ese versículo que leíamos ahorita. Y quiero que miremos a qué esperanza es la que el Señor nos ha llamado. Vamos por favor a 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces dice el apóstol Pedro, quiero que miremos, porque lo primero que menciona el apóstol aquí es el tipo de esperanza que tenemos. Pero mire lo que dice el versículo 3. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Entonces lo primero que nos menciona el apóstol es el proceso de cómo recibimos la esperanza como cristianos. Dice el apóstol, nos hizo renacer. Debemos nosotros entender y comprender que el Señor nos hizo renacer para que tengamos una esperanza. Ese es el propósito de la salvación. El propósito por el cual el Señor te redimió de sus pecados, el propósito por el cual el Señor te ha hecho renacer es para que tengas una esperanza. Si no hay una esperanza para los hijos de Dios, como dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15, dice, vana es nuestra fe, hablando acerca de la resurrección. Si como hijos de Dios no hay una esperanza para nosotros, entonces no tiene sentido ser cristiano, no tiene sentido ser hijo de Dios. Pero aquí el apóstol Pedro dice que el propósito de Dios es que Él nos hizo renacer para una esperanza. El Señor te ha limpiado de tus pecados, el Señor te ha redimido con su sangre para que tengas una esperanza. Eso hace referencia a lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa nueva creación? Que tengamos una esperanza. Dios nos hizo renacer para que vivamos esperanzados en que tenemos algo diferente para nosotros, que el Señor está preparando algo distinto para nosotros. Y dice el apóstol Pedro, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. El Señor nos hizo renacer para que tengamos una esperanza, pero no cualquier esperanza, amado hermano. Es una esperanza viva, es una esperanza que tiene vigencia, es una esperanza que aún está ahí permanente y esperando para que se haga una realidad. Ese es el propósito de Dios. Una parte de la iglesia ha olvidado que tiene una esperanza. Y cuando como hijos de Dios se nos olvida que tenemos una esperanza, no tiene sentido ser cristiano. No tiene sentido andar por el mundo si no creemos que para nosotros está reservado algo mejor. Y eso es muy importante en este tiempo, porque como les decía ahorita, el mundo está angustiado, el mundo está desesperado,
El mundo está buscando una solución, una respuesta. Tú y yo tenemos una esperanza, tenemos una solución, y es que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice Pedro, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es Jesucristo el medio por el cual recibimos esa esperanza. Es a través del sacrificio de Jesús en que como seres humanos recibimos la esperanza de Dios. Pero quiero que miremos a cuál es el público inicial que el apóstol Pedro dirige estas palabras, porque esto nos ayuda a comprender cómo Dios está preocupado por lo que sus hijos están pensando y por lo que están padeciendo. Hay ocasiones en que pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, o hay ocasiones en que pensamos que Dios está distante de nuestra vida, pero Dios está en control y en este momento debemos tener eso presente. Quiero que mire el versículo 1 del mismo capítulo 1 de aquí de la primera carta de Pedro, para que veamos hacia qué público el apóstol Pedro está dirigiendo estas palabras que estamos leyendo en este día. Dice Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, el apóstol Pedro está dirigiendo esta carta, dirigiendo estas palabras, dice el versículo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro está dirigiendo estas palabras a una parte de la iglesia que había sido expatriada, que había sido expulsada de su tierra por el Imperio Romano. Muchos sabemos que en los inicios de la iglesia cristiana, la iglesia comenzó a ser perseguida por el Imperio Romano, y es a esta parte de la iglesia que el Imperio Romano había echado de su tierra que el apóstol Pedro está dirigiendo las palabras que acabamos de leer. Era gente que había estado en su tierra, que había tenido su hogar ya establecido, quizás su casa ya levantada, y el Imperio Romano los persigue y los echa fuera. Tienen que vivir en otro lugar, bajo otras condiciones. Entonces Pedro dice, a ustedes que son los expatriados, a ustedes que han sido echados fuera, a ustedes que están siendo perseguidos por ser llamados cristianos, a ustedes que quizás están pensando que la esperanza se acabó. Quiero decirles, ustedes tienen una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Y entonces dice Pedro, ustedes que son elegidos según la presciencia, el preconocimiento de Dios Padre, a ustedes les digo, ustedes tienen una esperanza viva. Y en esta mañana el Señor nos dice a nosotros como su iglesia, en medio de toda esta angustia mundial, como sus hijos tenemos una esperanza. Como sus hijos tenemos a alguien que está en control de nuestra vida, que está en control de nuestra situación, que está al cuidado de nosotros. Tenemos una esperanza, y es una esperanza viva, amada iglesia. Entonces, es para esta parte de la iglesia que Pedro dirige estas palabras inicialmente, y que hoy deben hacer parte de nuestra confianza en el Señor. Sigamos mirando lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 4. Vean lo que dice el apóstol. Dice, para una herencia incorruptible. Pedro menciona 4 cosas. Número 1, dice, para una herencia incorruptible. La esperanza que nosotros debemos tener, amado hermano, es que el Señor nos ha preparado una herencia incorruptible. Quizás algunos tienen tesoros en esta tierra, tienen
eh, una herencia que su familia le dejó, o tienen dinero guardado en el banco, o tienen muchos elementos en su casa. Pero lastimosamente, todas estas cosas que nosotros tenemos en esta tierra son cosas que al pasar del tiempo comienzan a deteriorarse, comienzan a desgastarse por el uso, aun cuando las tenemos guardadas. Algunas personas guardan en sus casas, tienen un closet lleno de cosas ahí guardadas y ya llevan años y aún no las han estrenado, esperando una ocasión especial. Pero aun cuando esas cosas están guardadas ahí, especialmente los electrodomésticos, comienzan a deteriorarse, ¿sí? Pero el apóstol dice que la herencia que el Señor nos está guardando, dice, es una herencia incorruptible. No se va a deteriorar con el tiempo, amado hermano. No se va a desgastar. No se va a deteriorar. Es una herencia que no se daña. Es una herencia que no se corrompe. Es incorruptible. Esa es la herencia que el Señor te ha reservado, iglesia que me estás escuchando en esta mañana. Número 2, dice el apóstol Pedro, es una herencia incontaminada. Qué tremendo eso, amado hermano, porque Jesús dijo en cierta ocasión, hablando acerca de Satanás, Jesús dice que el príncipe de este mundo, hablando de que Satanás tiene cierto poder en este mundo. Y podemos entender entonces que hay muchas cosas que hay en este mundo que están bajo el dominio de Satanás. Y por estar bajo ese dominio de Satanás y del pecado, se contaminan. Pero la herencia que el Señor te tiene reservada es una herencia incontaminada. Es una herencia que el pecado no puede permear. Es una herencia que Satanás no puede tocar. Es una herencia incontaminada. En otras palabras, es una herencia santa, es una herencia pura, es una herencia diáfana, limpia, para que usted y yo la podamos disfrutar. Número 3, dice el apóstol Pedro, una herencia inmarcesible. ¿Qué palabra esta la que utiliza el apóstol Pedro aquí? Porque hace referencia a lo que él mismo menciona en el versículo 24 del capítulo 1 de ahí donde estamos. Dice el apóstol Pedro, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando el apóstol Pedro menciona la palabra inmarcesible, quiere decir que la herencia que el Señor nos está reservando es una herencia que no se marchita. Diferente a lo que Pedro dice con respecto a la carne. Dice que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, y que la hierba se seca y la flor se cae. La hierba se marchita, la flor se marchita, pero la herencia que Dios nos tiene reservada a nosotros es una herencia que no se marchita. Es una herencia inmarcesible. Y podemos ver la gloria del hombre, podemos ver cómo los grandes gobernantes del mundo, los grandes actores o los famosos tienen fama, tienen tantas cosas, tienen tanta gloria, pero de un momento a otro mueren o algunos se quitan la vida y pasa el tiempo y aquella gloria que tenían de un momento a otro comienza a marchitarse, comienza a desaparecer y ya muy pocos de ellos se acuerdan y hacen mención de ellos. Es diferente la gloria y la herencia que Dios te está reservando para ti, iglesia. Es una herencia que no se marchita, es una herencia inmarcesible, es una herencia que va a permanecer. Y dice el apóstol Pedro, en cuarto lugar, dice, reservada en los cielos para vosotros. Entonces,
el apóstol dice, es el lugar donde Dios nos tiene reservada esa herencia, en los cielos. Y Jesús dice en los evangelios que debemos hacer tesoro en los cielos, donde el orín y la polilla no entran y no pueden dañar. Es en ese lugar donde Dios nos está reservando la herencia. En este momento el mundo está agitado, la tierra está angustiada y desesperada, pero tú y yo como su iglesia debemos pensar, debemos tener presente que tenemos una herencia en los cielos, que está reservada por el Señor en los cielos para nosotros. Por eso debemos permanecer firmes, por eso debemos permanecer ahí constantes en la oración, en la lectura, aun cuando no nos podemos reunir físicamente, pero sí en este momento todos estamos aquí conectados, escuchando su palabra, escuchando su voz, adorándole y a través de la oración bendiciendo su nombre y esperando ese momento en que nuestra esperanza se haga una realidad. Es muy interesante que el apóstol Pablo en los versículos anteriores al versículo 13 de allá de 1 Corintios 13, donde comenzamos, Pablo dice que la fe va a dejar de existir, porque los milagros se van a acabar, la profecía se va a acabar, y aún la esperanza también, amado hermano, también pasará, pero el amor va a permanecer. ¿Por qué menciona Pablo estas cosas? Porque como les decía, los milagros se van a acabar. Ya no vamos a tener que estar con fe en el corazón, creyendo lo que no vemos, porque vamos a estar viendo cara a cara el rostro de nuestro Dios. Y cuando ya recibamos la herencia que Él nos ha prometido, entonces ya no hay nada que esperar, sino por el contrario, disfrutar de la plenitud del amor de Dios que ha reservado para nosotros en los cielos esta herencia. Tú tienes una esperanza y es una esperanza viva, iglesia. Es una esperanza que Dios te ha entregado. Y mire lo que dice el apóstol en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí aparece el primer fundamento, la fe. Pero vea lo importante que dice el apóstol aquí. Dice que sois guardados por el poder de Dios. Si hay algo que la iglesia debe recordar en este momento de tanto desespero, de tanta angustia que tiene el mundo, es que nuestro Dios es soberano. Debemos recordar en este momento que Dios sigue sentado en su trono, que Él sigue siendo Dios, que Él sigue siendo Rey y Señor sobre todo el universo, que Él está sentado ahí en su trono y que no se le ha escapado ninguna situación de su control. Y que en medio de esa soberanía, dice el apóstol, somos guardados por su poder. Somos guardados por su poder. Usted y yo debemos confiar en Dios, tener fe de que Él está guardando nuestra vida de toda contaminación, de que Él está guardando nuestra vida de toda acechanza del enemigo, de que Él está como esa gallina cuida y resguarda sus polluelos, guardando a su iglesia. Dice el salmista que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Debemos creer que somos guardados por el poder de Dios mediante nuestra fe. Si usted cree en el Señor, si usted ha creído en la soberanía de Dios, puede estar seguro de que Dios lo está guardando, de que Dios está protegiendo su vida y la vida de los suyos, de que Dios está guardando su hogar. Entonces, dice el apóstol, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Creamos en este día de que el Señor nos está guardando. Tengamos esa fe de que Él está a nuestro lado. Creamos lo que dice el salmista, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano cualquier cuidado que nosotros podamos hacer
si no creemos que Dios nos está guardando. Si Dios nos está guardando nuestra vida, no tiene sentido. Es necesario entonces, primeramente, confiar, creer de que Dios está con nosotros y en segundo lugar, lávese bien las manos, cumpla con todas las normas de aseo, no salga de su casa si no es necesario, pero principalmente, amado hermano que me escucha, crea que el Señor está guardando su vida y que el Señor tiene una herencia para usted. Esa es la esperanza que debemos tener. Esa es la confianza que debemos tener. Y lo que decía el apóstol Pablo en otra ocasión, no lo leemos por una cuestión de tiempo, pero el apóstol Pablo dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Usted ama su presencia, entonces puede estar confiado de que el Señor le ha reservado algo muy especial, algo que ningún ojo ha visto, algo que ningún oído ha escuchado, algo que ni aún con todo lo que los seres humanos han inventado, han podido hacer algo como lo que Dios tiene reservado para usted. Entonces, confiemos en el Señor en medio de toda esta angustia, levantemos nuestros brazos, nuestras manos al Señor, démosle gracias porque Él está con nosotros y aprovechemos este tiempo para aquellos que podamos predicarle que Cristo es la solución, que en Cristo hay una esperanza y es una esperanza viva. Dice Pedro que recibimos esa esperanza mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, predíquele a su familiar que no conoce a Cristo, predíquele a su amigo que no conoce a Cristo, a su vecino que no conoce a Cristo, para que cuando todo esto pase y podamos volver a estar juntos, entonces podamos llenar mucho más la iglesia, podamos multiplicarnos mucho más y aprovechemos el tiempo predicando la palabra del Señor. Quiero que oremos en este momento, quiero tener un tiempo de oración por las necesidades que como iglesia tenemos, particularmente cada familia. Vamos a tomarnos unos cuantos minutos. Aprovechemos el hecho de que estamos conectados a través de la tecnología y presentemos nuestra oración, como dice el apóstol, con todo ruego y toda súplica delante del Señor. Cierra tus ojos, por favor. Padre, una vez más te bendecimos, te agradecemos, oh Señor, en este momento por tu palabra. Te damos gracias por haber bendecido nuestra vida, Señor. Gracias te damos porque nosotros estábamos lejos un día. Como dice el apóstol Pablo a los Efesios, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero tú nos alcanzaste, Señor. Tú con tu gran misericordia derramaste tu gracia sobre nosotros y nos perdonaste de todos nuestros pecados. Y ahora, Señor, tenemos una esperanza, y es una esperanza viva, de que tenemos una herencia, de que tú has reservado para nosotros una herencia en los cielos. Una herencia que es incomparable. Es una herencia tan grande, tan sublime, Señor, que no alcanzamos a imaginarla, pero queremos darte gracias, Señor. Gracias te damos por haber perdonado nuestros pecados. Gracias te damos por haber limpiado nuestra vida de toda maldad. Y en este momento, Señor, yo quiero orar por tu iglesia. Quiero bendecir a cada uno de tus hijos, oh Señor, que están viendo esta transmisión, que están escuchando, oh Dios, esta oración. Y te quiero pedir en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, Señor. Yo extiendo mi mano en este momento para declarar en el nombre de Jesús que tú traes bendición para tu iglesia en esta hora. Para tus hijos en este momento que están necesitando, Señor, una palabra que los conforte, que los aliente, que los vivifique. En el nombre de Jesús oro por aquellos que tienen necesidad. Súplela, tú eres el Dios que provee. Tú eres nuestro buen pastor y como buen pastor, Señor, nada nos faltará en tu presencia.
En el nombre de Jesús, abre las ventanas de los cielos y sorprende a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro por aquellos que están enfermos. Trae sanidad en este momento. Bendice, Señor, el cuerpo enfermo en esta hora y sánalo por las llagas de Cristo. Yo declaro sanidad en este momento. Levanta a tus hijos en esta hora. En el nombre de Jesús, oro, Señor, para que en estos tiempos, Señor, nos ayudes a estar unidos. Que en medio de la oración que cada uno realiza en su hogar, podamos vivir en unidad, Señor. Bendecimos en este momento a la familia pastoral, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor Alcides, de su esposa Leonor, Señor. Los bendecimos en este momento, la vida de sus hijas, y te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que los llenes de tu gracia y que a través de la bendición que tú les das a ellos, nosotros podamos ser bendecidos también, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia, oro en este momento para que esta semana que va a comenzar sea una semana de bendición para cada uno de tus hijos. Señor, que en medio de toda esta semana que aún continuamos en casa, tú nos permitas, Señor, escudriñar tu palabra, estar en tu presencia, conocerte a ti, Señor, leer cada día para escuchar tu voz y que en medio, Señor, de nuestra intimidad contigo, tú puedas ministrar nuestra vida, alentarnos, Señor, y darnos ánimo para continuar adelante en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Bendecimos a Colombia, Señor, bendecimos a nuestros gobernantes y te damos gracias en el nombre de Jesús, por quien oramos ahora y siempre. Amén y amén. Bien, amados hermanos, que el Señor los bendiga y nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Chao, chao.